Hay una invitación que lleva siglos siendo la más poderosa que alguien puede recibir. No porque venga con condiciones favorables. No porque llegue en el momento perfecto. Sino porque viene de la persona correcta. Del único que tiene lo que realmente se necesita para responder a lo que más profundamente duele. Ven a mí. 2 palabras. Que Jesús dijo en Mateo 11:28 de la mañana y que hoy Dios repite sobre tu vida de manera personal y específica. No ven en general. Ven tú. El que está escuchando esto ahora mismo. El que llegó a este momento con algo que carga. Con algo que duele. Con algo que lleva demasiado tiempo sin resolverse. Con ese peso que a veces parece que es parte permanente de quién eres y que ya no sabes si puede ser diferente. Ven a mí. No cuando estés mejor. No cuando hayas resuelto lo que sientes que necesitas resolver antes de poder acercarte. No cuando la culpa haya bajado a un nivel manejable. No cuando tengas las fuerzas suficientes para llegar bien. Ahora. ¿Cómo estás? Con lo que traes. Con lo que llevas dentro que nadie más sabe completamente. Y la razón que da es simple y devastadora en su ternura. Quiero sanarte. No quiero juzgarte. No quiero evaluarte. No quiero recordarte lo que fallaste antes de ofrecerte algo. Quiero sanarte. El deseo de Dios hacia ti en este momento no es de corrección sino de restauración. No de señalamiento sino de cuidado. No de distancia sino de cercanía que cura. Antes de continuar quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que lo necesite. Hay personas en tu vida que están cargando dolor en silencio. Que han soportado demasiado sin decírselo a nadie. Que necesitan escuchar que Dios los ve y que quiere sanarlos. Compártelo ahora. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. No hay razón para sufrir. Quiero detenerme en esa declaración porque puede leerse de varias maneras y quiero que la recibas de la manera correcta. No hay razón para sufrir no significa que el sufrimiento que has experimentado fue inventado. No significa que lo que has vivido no fue real o no fue difícil. No significa que Dios está ignorando el dolor que estuvo presente. Significa que en su presencia, en sus brazos, el sufrimiento pierde su razón de seguir existiendo de la misma manera. Que hay algo disponible en él que responde directamente a lo que produce el sufrimiento. Que el amor que ofrece, la sanidad que trae, las bendiciones que tiene preparadas, crean las condiciones para que lo que generaba sufrimiento sea reemplazado por algo completamente diferente. Aquí en mis brazos tengo amor, cariño, sanidad y muchas bendiciones que voy a repartir. En sus brazos. No en el protocolo religioso. No en la lista de requisitos que cumplir. En sus brazos. La imagen más íntima y más cercana que existe. Los brazos son el lugar donde alguien que amas te recibe. Donde no hay distancia. Donde el contacto es completo. Donde el que sostiene y el que es sostenido están completamente juntos. Y en esos brazos hay 4 cosas que Dios nombra específicamente. Amor, cariño, sanidad y bendiciones. 4 dimensiones de lo que tiene para darte. No una sola. Las 4 juntas. Como si quisiera cubrir completamente cada área donde pueda haber necesidad. Amor. El fundamento de todo lo demás. Sin amor las otras cosas son vacías. Pero el amor de Dios no es abstracto ni distante. Es el amor que entró en la historia humana en la persona de Jesús. Que se hizo carne y vivió entre nosotros. Que fue tocado por nuestras debilidades porque las experimentó. Que lloró ante la tumba de Lázaro. Que se compadeció de las multitudes. Que tocó al leproso cuando nadie más lo tocaba. Ese amor es lo que hay en sus brazos. Cariño. Esa palabra habla de algo más suave que el amor en su sentido general. Es la expresión particular de afecto cercano. Es lo que hay cuando alguien que genuinamente se preocupa por ti te cuida de manera específica y personal. El cariño de Dios no es impersonal. Conoce tu nombre. Conoce tu historia. Conoce lo que te duele. Y desde ese conocimiento preciso te cuida de manera que corresponde exactamente a lo que necesitas. Sanidad. Ya hablamos de ella. Pero en el contexto de los brazos de Dios toma una dimensión diferente. La sanidad que ocurre en los brazos de alguien que te ama es diferente a la que ocurre en distancia clínica.
No es solo reparación de lo que está roto. Es restauración en el contexto del amor. Y esa es la sanidad más completa que existe. Y bendiciones que voy a repartir. Repartir implica abundancia. Que hay suficiente para dar. Que no se racionan. Que no hay escasez de lo que Dios tiene para ti. Las bendiciones de Dios no son limitadas por lo que merezco. Fluyen de quien Él es. De una fuente que no tiene fondo. Tu nombre y apellido están escritos en estos regalos divinos. Esa imagen es de una especificidad extraordinaria. No una bendición genérica que aplica a todos de la misma manera. Una bendición que tiene tu nombre, tu apellido, tu identidad específica, que fue diseñada con las características de tu historia, de tus necesidades, de lo que tú específicamente necesitas en esta etapa de tu vida. Eso habla de algo sobre el corazón de Dios que a veces perdemos en la teología abstracta. Que no te ama como parte de una masa anónima de personas. Que te ama como individuo. Que tiene pensamientos específicos sobre ti. El Salmo 139 dice que los pensamientos de Dios sobre nosotros son más que la arena del mar. Pensamientos sobre ti, más que los granos de arena en todas las playas del mundo. Y esos pensamientos no son de juicio. Son los pensamientos de alguien que te conoce completamente y que desde ese conocimiento completo pone tu nombre en los regalos que tiene para darte. Como el padre que cuando elige el regalo perfecto para un hijo específico no elige algo genérico sino algo que corresponde a ese hijo en particular. A lo que le gusta. A lo que necesita. A lo que va a hacer exactamente lo que ese hijo necesita que haga. Créelos. Recíbelos. 2 instrucciones. 2 acciones que te pertenecen en este proceso. La primera es creer. La segunda es recibir. Y las 2 son necesarias porque sin la primera no ocurre la segunda. Creerlos no es hacer un esfuerzo mental para convencerte de algo que no sientes. Creer en el contexto bíblico es confiar. Es poner el peso sobre lo que se cree. Es actuar desde la certeza de que lo que Dios dijo es verdad aunque las circunstancias digan lo contrario. Es la postura del corazón que dice, lo que Dios prometió es más real que lo que veo ahora mismo. Y recibir es el acto de tomar lo que se ofrece. Las manos abiertas del que sabe que hay algo siendo dado y que está dispuesto a tomarlo. No la postura cerrada del que por experiencias pasadas aprendió a no esperar demasiado para no volver a ser decepcionado. Sino la apertura genuina del que confía en el que da y que por eso está en posición de recibir. Hay personas que creen intelectualmente en las promesas de Dios pero que no las reciben. Que asintieron con la cabeza a las verdades pero que en la práctica cotidiana no las están tomando. Que saben que Dios puede sanar pero que no han recibido la sanidad. Que saben que Dios puede dar paz pero que todavía viven en ansiedad. Porque entre creer y recibir hay un paso que no siempre se da. El paso de abrirse activamente a lo que está siendo ofrecido. Hoy es el día de dar ese paso. De no solo creer que Dios puede hacerlo, sino de recibir que lo está haciendo. Ahora, para ti, con tu nombre escrito en ello. Yo me acerco a ti con ternura, con paciencia, con un amor que no se cansa de buscarte. Un amor que no se cansa de buscarte. Esa frase tiene la profundidad de alguien que genuinamente ha experimentado lo que es ser buscado cuando no tenía fuerzas para buscar. Cuando estaba perdido sin saber que estaba perdido. Cuando se había alejado sin terminar de procesar que se había alejado. Jesús contó 3 parábolas seguidas en Lucas 15 que hablan de esto. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y las 3 tienen en común el mismo elemento central. El que busca no descansa hasta encontrar. El pastor deja las 99 y busca la una hasta encontrarla. La mujer barre la casa entera hasta encontrar la moneda. El padre mira el camino todos los días esperando ver la silueta del hijo que se fue. Ese amor que no se cansa de buscar no es una metáfora religiosa. Es la descripción de cómo Dios se relaciona con cada persona. Con un cuidado activo y persistente que no cede ante el tiempo ni ante la distancia ni ante las veces que el buscado se escapó o se alejó o prefirió no ser encontrado. Y hoy ese amor está buscándote a ti. No desde la distancia. Con ternura. Con paciencia. Con la disposición de acercarse de la manera que necesitas ser acercado. Sin prisa. Sin exigencia.
Con el cuidado de quien sabe que lo que está acercándose es delicado y que merece ser tratado con el cuidado que corresponde a su valor. Yo sé cuánto ha soportado en silencio. Esa frase me parece de las más poderosas de todo el mensaje porque habla de algo que muy pocos conocen de verdad sobre la persona que está escuchando. Lo que soportó en silencio. Hay un nivel de la historia de cada persona que nunca se contó completamente. Que se guardó porque no había un espacio seguro donde decirlo. Porque las palabras no alcanzaban para describir lo que había. Porque el dolor era demasiado íntimo para exponerlo. Porque intentar explicarlo se sentía más agotador que seguir cargándolo. Y ese silencio puede venir de muchos lugares. El silencio de la persona que sonríe en público mientras por dentro hay algo que no corresponde en absoluto a esa sonrisa. El silencio del que mantiene la apariencia de tenerlo todo bajo control mientras internamente está al borde. El silencio del que aprendió desde temprano que sus emociones no eran bienvenidas en el espacio donde creció y que desarrolló la habilidad de guardarlas. El silencio del que simplemente no encontró las palabras para lo que sentía. Y Dios dice, sé cuánto has soportado en silencio. No necesitas encontrar las palabras. Ya lo sabe. Ya lo vio. Ya estuvo ahí en los momentos donde el silencio era lo único que podías. Y su respuesta a ese silencio no es pedirte que finalmente lo pongas en palabras para poder atenderte. Su respuesta es, vengo a sanarte de todas formas. Aunque no puedas articularlo. Aunque no puedas explicarlo. Aquí estoy. Sé cuántas veces intentaste seguir adelante mientras por dentro te sentías cansado y sin fuerzas. Esa imagen de seguir adelante mientras por dentro no hay fuerzas es una de las experiencias más comunes y de las menos reconocidas. Porque desde afuera se ve a alguien que sigue, que está ahí, que cumple, que aparece, que hace lo que tiene que hacer. Y nadie sabe que hacerlo está costando todo lo que hay. El mundo celebra la resiliencia visible. La persona que siguió cuando podría haberse detenido. Que avanzó cuando era razonable ceder. Que mantuvo la compostura cuando era comprensible perderla. Y hay algo genuinamente admirable en eso. Pero hay algo también que el mundo no ve en esa imagen. El costo invisible de esa resiliencia. Lo que se gastó por dentro para producir lo que se vio por fuera. Y Dios ve eso. Ve el costo. Ve las reservas que se agotaron. Ve lo que se sostuvo con el esfuerzo de quien ya no tenía de dónde sacar, pero sacó de todas formas porque no había otra opción. Y no lo mira con indiferencia. Lo mira con la compasión de alguien que entiende porque el que diseñó el cuerpo y el alma humanos también conoce sus límites. Isaías 40 describe eso con una exactitud que duele y que alivia al mismo tiempo. Dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Que los mancebos flaquean y caen. Que incluso los más fuertes llegan a su límite. Y luego dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Que levantarán alas como las águilas. Que correrán y no se cansarán. Que caminarán y no se fatigarán. La renovación de fuerzas no viene de dormir más. Viene de esperar en el Señor. De volver a Él con lo que se agotó. De recibir de Él lo que ninguna fuente interna puede reponer. De permitir que el que tiene fuerzas que no se agotan le dé al que llegó al límite de las propias lo que necesita para seguir. También vi esos momentos donde pensaste que nadie entendía lo que llevabas guardado en tu corazón. Yo sí lo entendí. Yo estaba allí contigo. Yo estaba allí. Esa declaración responde a uno de los miedos más profundos que existe. El miedo de haber estado completamente solo en los momentos más difíciles. De que nadie estuvo ahí cuando más se necesitaba. De que la oscuridad de ciertos momentos fue atravesada sin compañía. Y Dios dice, no. Yo estaba allí. No como espectador distante. Como presencia activa. Como el que de alguna manera te sostuvo en los momentos donde deberías haberte caído y no te caíste. El que de alguna manera te dio un hilo de fuerza cuando ya no debería haber habido nada. El que de alguna manera te acompañó aunque no lo pudieras sentir con claridad. Y el hecho de que no lo sintieras no significa que no estaba. La presencia de Dios no siempre se siente. A veces opera en el silencio. En la dimensión invisible de lo que está pasando. En las maneras que no se reconocen como su presencia hasta que se mira hacia atrás con perspectiva y se puede ver. Ahí estuvo su mano. Ahí me sostuvo sin que me diera cuenta. Ahí proveyó lo que yo no podía proveer para mí mismo. Yo lo entendí.
Esa frase también es importante. Entender no es lo mismo que saber. Puedes saber algo de manera intelectual sin entenderlo en su dimensión personal. Dios no solo sabe lo que llevabas guardado en el corazón. Lo entendió. Lo procesó con la profundidad de alguien que no lo mira desde afuera, sino que lo ve desde adentro. Desde la misma perspectiva desde donde tú lo viviste. Con la empatía del que puede decir, entiendo lo que eso significó para ti. Hebreos 4:15 de la mañana dice que Jesús no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, aunque sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso significa que hay algo en la experiencia humana que Jesús conoce desde adentro. Que cuando dices que entendiste lo que llevaba guardado, no es una frase vacía. Es la declaración del que atravesó la humanidad desde adentro y que por eso puede entender lo que se siente desde adentro. Yo no quiero que sigas abrazando el dolor como si fuera parte permanente de tu vida. Abrazar el dolor. Esa imagen habla de algo que ocurre sin que siempre se tome la decisión consciente de que ocurra. El dolor que llega en un momento se queda. Y con el tiempo, si no es procesado, si no es sanado, si no encuentra un lugar donde ser entregado, se instala. Se convierte en parte del paisaje interior. En algo que siempre está ahí. Que ya no duele de la misma manera que al principio, pero que tampoco desaparece. Y a veces la persona empieza a definirse en relación con ese dolor. A construir la identidad alrededor de la herida. A vivir desde el lugar del que fue lastimado porque ese es el lugar que más conoce. A relacionarse con los demás a través del filtro de lo que le hicieron. A ver el futuro a través de la lente de lo que ya perdió. Y Dios dice, no quiero que sigas así. No porque sea un error haber sido lastimado. No porque lo que viviste no haya sido real. Sino porque fuiste diseñado para algo diferente, a vivir permanentemente en relación con la herida. Que hay una versión de ti que existe del otro lado de ese dolor que ha sido sanado. Y esa versión es la que Dios tiene en mente cuando dice quiero sanarte. Hay heridas que han permanecido demasiado tiempo dentro de ti. Dios lo reconoce. No minimiza cuánto tiempo llevan ahí. Pero tampoco acepta que ese tiempo sea indicativo de cuánto más necesitan quedarse. El tiempo que lleva una herida no determina si puede ser sanada. Determina cuántas capas de protección se formaron alrededor. Y Dios puede trabajar a través de todas esas capas. Pensamientos que te quitaron tranquilidad. Los pensamientos. Esa dimensión de la vida interior que a veces parece completamente autónoma. Que llega cuando no se convocó. Que regresa aunque se haya intentado alejar. Que en la oscuridad de la noche tiene más fuerza que durante el día. Que puede arruinar un momento que debería ser bueno. Que puede robar el presente con preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Hay pensamientos que se instalaron en algún momento y que desde entonces no se han ido. Pensamientos que alguien más puso ahí con palabras dichas en el momento equivocado. Pensamientos que se formaron como conclusiones de experiencias dolorosas. Pensamientos que el enemigo alimenta porque sabe que los pensamientos determinan la postura interior que determina la experiencia de vida. Segunda de Corintios 10:5 habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No de suprimir los pensamientos. De llevarlos a Él. De no dejar que se queden operando solos en el interior sin ser sometidos a la verdad de lo que Dios dice. De confrontar cada pensamiento que roba la tranquilidad con la palabra de Dios, que es más alta que el pensamiento. Y Dios dice que quiere que esos pensamientos sean reemplazados. No solo silenciados temporalmente. Reemplazados con algo diferente. Con la verdad sobre quién eres tú. Con la certeza de su presencia. Con la paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Cargas que poco a poco fueron apagando tu alegría. Apagando poco a poco. Eso describe un proceso gradual que es difícil de detectar mientras está ocurriendo. Cuando la alegría se va de golpe en un momento dramático, es fácil identificar que la apagó. Pero cuando se va poco a poco, el proceso es casi invisible. Un poco menos de alegría esta semana que la anterior. Un poco más de peso este mes que el mes pasado. Y en algún punto, sin que puedas señalar exactamente cuándo pasó, mira si la alegría que antes estaba ya no está de la misma manera. Y Dios dice que no desea eso para ti. Que quiere verte descansando. Quiero verte viviendo con serenidad.
quiero verte sintiendo nuevamente esperanza y bienestar dentro de tu interior. Esas palabras me llegan porque son específicas. No dice, quiero que tengas más éxito. No dice, quiero que tus circunstancias externas mejoren, aunque eso también puede estar en su plan. Dice, quiero verte descansando, viviendo con serenidad, sintiendo esperanza y bienestar interior. El bienestar interior, el que no depende de que todo afuera esté perfecto. El que es posible incluso en medio de circunstancias imperfectas. El que Pablo tenía en la cárcel cuando hablaba de estar contento en cualquier estado. El que Jesús prometió como paz que el mundo no puede dar ni quitar. Ese bienestar es lo que Dios tiene en mente cuando dice, ven a mí, quiero sanarte. Quiero hablar de lo que significa soltar el dolor. Porque creo que hay personas que quieren soltarlo pero que no saben cómo. Que han intentado y el dolor volvió. Que han orado y la herida sigue. Que han decidido perdonar y la amargura persiste. Y quiero decir algo con honestidad sobre ese proceso. Soltar el dolor no siempre es un evento. A veces es un proceso. Que tiene etapas. Que requiere tiempo. Que no se completa en un momento de oración, aunque ese momento puede ser el comienzo de algo real. El dolor que ha estado mucho tiempo necesita tiempo para sanar. Como un hueso que se fracturó mal y que necesita ser recolocado antes de poder sanar bien. El proceso puede doler antes de aliviar. Puede requerir que algo que estaba enterrado sea sacado a la luz antes de poder ser sanado completamente. Y Dios trabaja en ese proceso. No de manera que te deja solo con el desorden que sale, sino que está ahí en cada etapa. Que cuando algo doloroso emerge, lo rodea con su presencia. Que cuando la herida parece más abierta durante el proceso de sanidad, su mano está ahí sosteniéndola. El Salmo 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Cerca. No distante, esperando que el proceso termine para poder celebrar la victoria. Cerca en el proceso. En el medio del quebrantamiento. En los momentos donde la sanidad todavía no es visible, pero ya está comenzando. Hay algo que quiero decirte sobre la esperanza. Porque hay personas que la han perdido. No de manera dramática. Gradualmente. Con cada expectativa que no se cumplió. Con cada oración que no fue respondida de la manera esperada. Con cada vez que creyeron que algo iba a cambiar y no cambió. Y desde esa historia de expectativas decepcionadas, la esperanza se fue haciendo más pequeña. Más cautelosa, más protegida, hasta que en algún punto ya no se espera mucho porque no esperar es menos doloroso que esperar y no ver. Y Dios dice, quiero verte sintiendo nuevamente esperanza. Nuevamente. Esa palabra reconoce que hubo un tiempo donde la esperanza estaba más viva. Y que algo la fue apagando. Y que el deseo de Dios es que vuelva. No la esperanza ingenua que no ha sido probada. La esperanza madura. La que ya conoce el dolor y que de todas formas elige creer que hay algo bueno por venir. La que está anclada no en las circunstancias favorables, sino en el carácter de un Dios que no puede mentir. Romanos 5 describe ese tipo de esperanza. Dice que la tribulación produce paciencia. La paciencia, experiencia. Y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Esa esperanza que nació de haber atravesado la tribulación con paciencia es más sólida que la que nunca fue probada. Porque sabe de lo que está hecha. Porque fue construida en el proceso y no solo declarada antes de él. Quiero también hablar del cariño de Dios. Porque creo que esa palabra específica que él usa es importante y merece su espacio. Cariño es diferente al amor en su sentido más amplio. El amor es la decisión. El cariño es la expresión suave de ese amor. Es el afecto tierno. Es la manera en que alguien que te ama te trata de manera específica y personal. Con la sensibilidad del que conoce exactamente lo que necesitas y que te lo da de la manera que corresponde. Hay personas que crecieron en ambientes donde el amor existía pero el cariño no se expresaba bien. Donde había provisión pero no ternura. Donde había responsabilidad pero no suavidad. Y esa ausencia de cariño deja una marca que a veces se manifiesta como una dificultad para recibir el amor de Dios. Como una sensación de que el amor de Dios es también distante y funcional y que no alcanza la dimensión del cariño que el alma necesita. Y Dios dice hoy, me acerco a ti con ternura, con cariño.
Con esa dimensión suave y específica del amor que alcanza lo que la declaración genérica del amor no alcanza siempre. Que no te trata como parte de una masa de personas que necesitan ser atendidas. Que te trata como el individuo específico que eres. Con la atención y el afecto personal de alguien que te conoce de verdad y que desde ese conocimiento preciso te cuida con la exactitud de quien sabe exactamente lo que necesitas. Antes de orar, quiero que hagas algo. Quiero que identifiques el dolor específico que llevas hoy. No en general. El que primero llegó a tu mente cuando escuchaste que Dios dice que no quiere que sigas abrazando el dolor como si fuera parte permanente de tu vida. El que lleva más tiempo. El que más espacio ocupa. Y quiero que con ese dolor identificado te imagines en los brazos de Dios. No como un ejercicio de imaginación vacío. Como la realidad espiritual que está disponible en este momento. La presencia de Dios que te rodea. Los brazos que tienen amor y cariño y sanidad y bendiciones con tu nombre escrito en ellas. Y en ese lugar, en esa imagen, deja que algo se suelte. No tienes que forzarlo. No tienes que fingir que ya sanó. Solo deja que la presencia de Dios que está ahí comience su trabajo. Que entre hasta donde el dolor vive. Que toque lo que lleva demasiado tiempo sin ser tocado por él. Porque eso es lo que él dijo que quería hacer. Y lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer. No hay herida demasiado profunda para sus manos. No hay dolor demasiado antiguo para su poder. No hay carga demasiado pesada para sus brazos. Oremos juntos. Padre, hoy respondemos a tu invitación. Ven a mí. Aquí estamos. Con lo que traemos. Con lo que llevamos. Con lo que guardamos en silencio y que nadie más sabe completamente. Con el cansancio que no se ve desde afuera pero que está ahí. Con las heridas que llevan demasiado tiempo sin sanar. Con los pensamientos que robaron la tranquilidad. Con las cargas que fueron apagando la alegría poco a poco. Aquí estamos. Y recibimos lo que dijiste que tenías en tus brazos para nosotros. Tu amor que conoce nuestro nombre. Tu cariño que nos trata con la ternura que necesitamos. Tu sanidad que llega hasta donde ninguna otra cosa ha podido llegar. Y tus bendiciones con nuestro nombre escrito en ellas. Tocamos ese dolor que llevamos hace demasiado tiempo. El que se instaló como si fuera parte permanente de quienes somos. El que algunos días está silencioso y otros días regresa con fuerza. Señor, sánalo. No de manera superficial. Desde la raíz. Desde el lugar más profundo donde está instalado. Con la precisión de quien conoce exactamente de dónde viene y cómo trabajar en él. Para el que soportó en silencio durante mucho tiempo. Que este sea el momento donde ese silencio se llena con tu presencia. Que lo que guardó sin poder decírselo a nadie encuentre en ti el receptor que siempre estuvo disponible aunque no siempre fue buscado. Que el silencio que fue soledad se convierta en el silencio que es comunión contigo. Para el que se cansó de seguir adelante sin fuerzas. Que reciba hoy las fuerzas que prometiste en Isaías. Que las que se agotaron sean renovadas. Que lo que estaba sin energía reciba vida nueva. Que el cansancio que lleva tanto tiempo cargando sea reemplazado por el descanso que solo tú puedes dar. Para el que perdió la alegría poco a poco sin saber exactamente cuándo. Que empiece a recuperarla. No de golpe necesariamente. Pero que algo comience. Que haya un primer momento de alegría genuina que abra el camino para más. Que lo que fue apagado empiece a encenderse nuevamente con el calor de tu presencia. Para el que perdió la esperanza. Que la recupere. Anclada no en las circunstancias sino en tu carácter que no cambia. En tus promesas que no vuelven vacías. En el historial de fidelidad tuya que demuestra que lo que prometiste lo cumples aunque tarde más de lo que esperábamos. Que este sea el día donde la sanidad empieza. No necesariamente donde termina, sino donde algo comienza que no estaba comenzado antes. Donde una puerta se abre que estaba cerrada. Donde algo que estaba apretado dentro empieza a soltarse. Donde la presencia de Dios toca lo que llevaba demasiado tiempo sin ser tocado. Ven a mí, dijiste. Y hoy vinimos. Y confiamos en que lo que dijiste que tenías para nosotros es real. Que el amor, el cariño, la sanidad y las bendiciones con nuestros nombres escritos en ellas son reales. Y que en este momento están siendo derramados sobre cada corazón que abrió la puerta para recibirlos. En el nombre de Jesús, amén. Hay momentos en la vida donde la oscuridad no es metafórica.
donde la situación que enfrentas es tan real, tan concreta, tan presente, que la pregunta de dónde encontrar luz no es filosófica sino urgente. Donde necesitas saber que hay algo más grande que lo que te rodea. Que hay algo que puede sostenerte en lo que no puedes sostener solo. Que hay algo que no se apaga cuando todo lo demás se apaga. Y David, el hombre que enfrentó a Goliat sin armadura completa, que fue perseguido por el rey que debería haberlo protegido, que vivió en cuevas y en desiertos y en exilios, que conoció la traición y la pérdida y el miedo desde adentro, ese hombre escribió uno de los salmos más poderosos sobre la confianza en Dios. Y lo escribió no desde la victoria ya alcanzada, sino desde el medio de la batalla. El Salmo 27:1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me amedrente? 3 declaraciones y 2 preguntas. Y las preguntas no son preguntas que buscan respuesta. Son preguntas retóricas que en su forma revelan la respuesta. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? A nadie. Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me amedrente? De nadie. Hoy vamos a abrir ese versículo juntos. Con la profundidad que merece. Dejando que cada declaración haga lo que las palabras de Dios hacen cuando se les da el espacio necesario. Transformar desde adentro la manera en que ves lo que te rodea. El Señor es mi luz. La primera declaración. Y la palabra luz en el hebreo original es or, que abarca todo lo que la luz hace. No solo iluminar, sino orientar. No solo hacer visible, sino guiar. La luz que Dios es no es la luz de un foco que ilumina un espacio limitado. Es la luz que define la realidad. Que permite ver las cosas como son y no como el miedo las distorsiona. La oscuridad que más daña no siempre es la oscuridad física. Es la oscuridad de no saber. De no ver el camino. De no poder distinguir entre lo que es amenaza real y lo que es miedo amplificado por la incertidumbre. Es la oscuridad que llena los espacios donde no hay información con los peores escenarios posibles. Que convierte la incertidumbre en terror, y Dios dice: yo soy tu luz. No que te doy una linterna para que te arregles mejor en la oscuridad. Que yo mismo soy la luz. Que donde yo estoy la oscuridad no puede permanecer de la misma manera. Que mi presencia cambia fundamentalmente la calidad de lo que te rodea. Juan 1:5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron. No que la oscuridad desaparece de manera que nunca existió, sino que no prevalece, no gana, no tiene la última palabra. Porque hay algo más fuerte que ella que está presente. El Señor es mi luz. No la luz de alguien más. La mía. Personal. Específica. Disponible para mi situación. Para mi oscuridad particular. Para el lugar exacto donde no puedo ver con claridad lo que necesito ver. Y mi salvación. La segunda parte de la primera declaración. Salvación en el hebreo original es Yeshua. Y los que conocen el Nuevo Testamento reconocerán que ese es el nombre de Jesús en hebreo. Yeshua. Salvación. El nombre no fue elegido al azar. El ángel le dijo a José que llamaría su nombre Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero la salvación de la que habla el Salmo 27 no es solo la salvación del pecado, aunque la incluye completamente. Es salvación en el sentido más amplio. Liberación. Rescate. Ser sacado de lo que te tiene atrapado. Ser puesto en pie cuando estás caído. Ser traído al lugar seguro cuando estás en peligro. Y Dios dice que Él es eso para ti. No que puede proveer eso si se dan ciertas condiciones. Que Él mismo es tu salvación. Que cuando lo tienes a Él, tienes lo que necesitas para ser sacado de cualquier situación que te tenga atrapado. Que su presencia en tu vida es la garantía de que ninguna situación tiene la última palabra sobre ti. ¿A quién temeré? La pregunta que sigue a la primera declaración. Y nótese que David no dice que no tiene miedo. Que el miedo no llega. Que como tiene a Dios de su lado, nunca experimenta el temor. Dice: ¿a quién temeré? La pregunta en sí reconoce que hay cosas que podrían generar temor. Que hay amenazas reales. Que hay circunstancias que en condiciones normales producirían miedo. Pero la pregunta transforma la relación con ese miedo. No niega su posible presencia. Cuestiona su autoridad. Dice: dado que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién puede realmente asustarme de manera definitiva?
¿Quién tiene autoridad final sobre mi vida si el que tiene autoridad final está de mi lado? El Señor es la fortaleza de mi vida. La segunda declaración. Fortaleza en el hebreo es maos, que tiene el sentido de lugar de refugio. De lugar fuerte. De aquello que protege y que no cede bajo presión. No que Dios me da fortaleza como recurso que puedo usar. Que Él mismo es la fortaleza. Que en Él yo tengo refugio. Que cuando estoy en Él estoy en el lugar más seguro que existe. La imagen bíblica del refugio es poderosa. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque la tierra sea removida. Aunque los montes se traspasen. Aunque todo lo que creías que era estable se mueva. El refugio permanece. La fortaleza no cede. Eso es lo que significa que el Señor es la fortaleza de mi vida. Que hay algo en mi vida que no puede ser sacudido aunque todo lo demás se sacuda. Que hay un punto de estabilidad que las circunstancias no pueden alcanzar porque está en una dimensión que va más allá de las circunstancias. ¿De quién me amedrente? La segunda pregunta retórica. Y amedrente es una palabra fuerte. Tiene el sentido de ser aterrorizado. De ser llenado de terror. De llegar al punto donde el miedo es paralizante. Y David pregunta, si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién puede llevarme a ese punto? ¿Quién tiene el poder de aterrizarme definitivamente cuando estoy en el refugio del que es más grande que todo? Ahora necesitamos ver el contexto que rodea este versículo porque el versículo 2 del Salmo 27 le da una dimensión concreta y específica que enriquece todo lo que el versículo 1 declara. El versículo 2 dice, Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Eso no es metáfora abstracta. David estaba describiendo una situación real. Había personas que se habían unido contra él. Enemigos que querían su destrucción. Una amenaza concreta y real que tenía la capacidad de producir terror genuino. Y en medio de esa realidad específica, David declaró el versículo 1. No antes de que la amenaza existiera. Mientras existía. No desde la seguridad de quien ya no tiene enemigos. Desde el medio de la amenaza. Mientras los malignos se juntaban. Mientras los angustiadores estaban presentes. Mientras la situación era objetivamente peligrosa. Y el resultado que describe. Ellos tropezaron y cayeron. Los que vinieron a destruir fueron los que tropezaron. Los que vinieron a hacer caer fueron los que cayeron. No porque David tuviera más poder que ellos en el plano natural, sino porque la fortaleza que lo protegía era más grande que el ataque que venía contra él. Quiero hablar de los enemigos que enfrenta el creyente hoy. Porque aunque pocas personas tienen enemigos en el sentido literal que David tenía, hay fuerzas que se oponen a la vida abundante que Dios tiene para cada persona. Está la enfermedad, que puede llegar sin avisar y que puede sentirse como un ejército que se junta contra la vida y contra los planes. Que produce miedo real. Que desafía la confianza en Dios de maneras que ninguna situación más cómoda puede desafiar. Está la adversidad económica. El peso de las deudas, de la escasez, de la incertidumbre sobre la provisión. Que puede consumir la paz mental y que puede generar una ansiedad que permea cada área de la vida. Están las relaciones rotas. Las personas que en lugar de ser apoyo se convirtieron en fuente de dolor. Las traiciones. Las distancias. Los vínculos que se dañaron y que no sabes si pueden restaurarse. Está el pasado. Las memorias que se convierten en enemigos cuando vuelven sin ser invitadas. Las heridas antiguas que siguen produciendo efectos en el presente. Los momentos que deberían haber quedado atrás pero que todavía tienen poder sobre lo que se siente hoy, y está el enemigo espiritual. El que la Biblia describe como el adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que ataca la mente con mentiras. Que alimenta la duda. Que aprovecha los momentos de debilidad para intensificar la presión. Para todos esos enemigos el Salmo 27 en 1 es la respuesta. El Señor es mi luz. Mi salvación. La fortaleza de mi vida. Y la pregunta que transforma la relación con todos esos enemigos. ¿A quién temeré? ¿De quién me amedrente? Quiero hablar de algo que hace que el Salmo 27 sea extraordinariamente honesto y por eso extraordinariamente poderoso. David no llegó a la declaración del versículo 1 porque no tenía miedo.
Llegó a ella en medio de circunstancias que justificaban el miedo. El salmo continúa en los versículos siguientes y revela que David estaba en una situación real de peligro. Que había personas que buscaban su vida. Que había momentos donde la oscuridad era genuina. Que había días donde el desánimo era una tentación real. Y de hecho en el versículo 13 dice algo que revela la honestidad de lo que atravesaba. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado. Esa es una declaración que reconoce que sin la fe en Dios el desmayo hubiera llegado. Que la circunstancia tenía el peso suficiente para producir ese resultado. Que no fue fácil mantener la fe en medio de eso. Eso hace que la declaración del versículo 1 sea más poderosa y no menos. Porque no fue la declaración de alguien que no tuvo que luchar para mantenerla. Fue la declaración de alguien que vio el desmayo posible desde cerca y que eligió, deliberadamente, creer en la bondad de Dios en lugar de rendirse a lo que las circunstancias decían. La fe genuina no es la que no ve el abismo. Es la que lo ve y elige no saltar. La que reconoce el peso de la situación y de todas formas dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Quiero hablar de la relación entre la luz que Dios es y la oscuridad que a veces experimentamos. Porque hay personas que están en este momento en una oscuridad que se siente contradictoria con la declaración del Salmo 27 en 1. ¿Qué dicen? Si el Señor es mi luz, ¿por qué hay tanta oscuridad alrededor? Y quiero responder eso con honestidad. La declaración de que el Señor es mi luz no es una promesa de que nunca habrá oscuridad. Es una declaración de que en la oscuridad hay una luz que no se apaga. Que la oscuridad no tiene la última palabra. Que por más densa que sea, hay algo que permanece cuando todo lo demás se oscurece. Jesús dijo en Juan 8:12 de la mañana: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No dijo que el que lo siga nunca estará rodeado de tinieblas. Dijo que no andará en tinieblas. Que aunque las tinieblas estén alrededor, no estarás perdido en ellas. Porque hay una luz que te acompaña en medio de ellas. Que te orienta. Que te permite ver lo que necesitas ver aunque el panorama general sea oscuro. La diferencia entre estar rodeado de oscuridad y andar en tinieblas es la presencia de la luz en ti. Del que vive en ti. Cuya presencia es más real que la oscuridad que te rodea. Y esa luz no se apaga porque la apague la circunstancia. Brilla en la oscuridad. Y la oscuridad no puede prevalecer sobre ella. Hay algo en el Salmo 27 que va más allá del versículo 1 y que quiero mencionar porque completa la imagen. En el versículo 4, David dice lo que ya mencionamos antes. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. En el contexto de peligro, de enemigos, de amenazas reales, lo que David pide no es primero protección. Es presencia. La casa del Señor. Estar ahí. Contemplar su hermosura. Inquirir en su templo. Eso habla de algo profundo sobre de dónde viene la confianza del versículo 1. No viene de evaluar las circunstancias y concluir que son manejables. Viene de la experiencia acumulada de estar en la presencia de Dios. De haberlo contemplado suficiente como para saber que lo que Él es supera cualquier cosa que pueda venir contra lo que Él sostiene. Para el que tiene miedo hoy. Miedo real de algo real. Que la declaración del Salmo 27 entre hasta donde vive ese miedo. Que la presencia de tu luz sea más grande que la oscuridad del miedo. Que la certeza de tu salvación sea más sólida que la amenaza que produce el temor. Que la experiencia de tu fortaleza sea más real que la sensación de vulnerabilidad. Para el que enfrenta enemigos que se juntaron contra él. Que recuerde que los que tropezaron y cayeron en el tiempo de David fueron los que vinieron contra el que tenía a Dios como fortaleza. Que lo que viene contra él tiene que pasar primero por ti. Y lo que pasa primero por ti llega transformado. Limitado. Sin el poder de destruir lo que tú proteges. Para el que está en la oscuridad ahora mismo. Que sepa que la oscuridad no puede prevalecer contra la luz que tú eres. Que aunque el panorama sea oscuro, hay una luz en él que no se apaga. Que hay una orientación disponible aunque no pueda ver el horizonte completo. Aguardamos en ti, Señor. Esperamos en ti.
Nos esforzamos y alentamos nuestro corazón porque sabemos que los que esperan en ti no serán avergonzados. Que lo que prometiste se cumple. Que tu carácter respalda cada palabra del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me amedrente? En el nombre de Jesús, amén. Si el Salmo 27 en 1 llegó hoy al lugar donde vive tu miedo, escribe en los comentarios "no temo" como declaración de que elegiste creer que el Señor es tu luz y tu salvación. Queremos leerlo. Cada declaración de fe que se hace tiene peso en el espíritu. Y si conoces a alguien que está enfrentando algo que lo tiene con miedo, alguien que necesita recordar que el Señor es la fortaleza de su vida, comparte este video ahora mismo por WhatsApp. No hay momento más oportuno para recordarle a alguien que no está solo que cuando el miedo está presente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.